En este segundo capítulo de Mujeres Informáticas, exploraremos la vida y los logros de Grace Hopper, una figura icónica en la historia de la informática y una pionera en la lucha por la igualdad de género en la ciencia y el ejército. Acompáñanos en este viaje fascinante mientras descubrimos cómo Hopper dejó su huella tanto en la informática como en el ejército. Grace Brister Murray Hopper nació el 9 de diciembre de 1906 en Nueva York, en el seno de una familia acomodada. Sus padres, Walter Fletcher Murray y Mary Campbell Van Horn, siempre fomentaron la educación y el amor por el aprendizaje en sus hijos. Desde joven, Grace mostró un gran interés en las matemáticas y la ciencia. A menudo era vista desmontando relojes y otros dispositivos para comprender su funcionamiento. Tras graduarse en la escuela secundaria, Hopper ingresó al Vassar College, una institución privada y exclusiva para mujeres. Allí se graduó en 1928 con una licenciatura en matemáticas y física. Después de completar su licenciatura, Hopper decidió continuar con sus estudios y se inscribió en la Universidad de Yale para obtener una maestría en matemáticas. Completó su maestría en 1930 y, motivada por su amor por las matemáticas, decidió seguir adelante y obtener un doctorado. En 1934 se convirtió en la primera mujer en obtener un doctorado en matemáticas en la Universidad de Yale. Después de obtener su doctorado, regresó al Vassar College como profesora de matemáticas, donde ejerció durante varios años. En 1943, en medio de la Segunda Guerra Mundial, Grace Hopper decidió unirse a la Reserva Naval de los Estados Unidos, llamada en aquella época WAVES, un acrónimo de Mujeres Aceptadas para el Servicio Voluntario de Emergencia. Esta división estaba integrada únicamente por mujeres y se creó con el objetivo de relevar al personal masculino de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. La palabra emergencia implicaba que la aceptación de las mujeres se debía a las circunstancias excepcionales impuestas por la guerra, y que al final del conflicto a las mujeres no se les permitiría continuar en la carrera de la Marina. Sin embargo, más tarde se aprobó una ley que permitió que las mujeres obtuvieran estatus permanente en los servicios armados. Después de completar su entrenamiento básico, Hopper fue comisionada como teniente y fue asignada al Bureau of Ships Computation Project en la Universidad de Harvard. En Harvard, Hopper se unió al equipo liderado por Howard Aiken, que trabajaba en el desarrollo y la programación del Harvard Mark I, la primera computadora electromecánica de gran escala. Esta enorme máquina utilizaba más de 750.000 componentes y 500 kilómetros de cables para realizar cálculos matemáticos complejos. Como miembro del equipo de programación del Harvard Mark I, Hopper fue responsable de traducir problemas matemáticos en instrucciones que la máquina pudiera procesar y ejecutar. También escribió el manual de usuario del Mark I, que se convirtió en un recurso fundamental para los programadores que trabajaban con la máquina. El trabajo de Hopper en el Harvard Mark la llevó a involucrarse en proyectos militares y gubernamentales, incluida la creación de programas de cálculo de trayectorias de balística y el desarrollo de sistemas criptográficos. Su experiencia en el Harvard Mark sentó las bases para su futura carrera en la informática y la llevó a comprender la importancia de simplificar y estandarizar el proceso de programación. Esta visión sería clave en sus contribuciones posteriores al campo, como el desarrollo del primer compilador y su trabajo en la creación del lenguaje de programación COBOL. Después de la guerra, Hopper continuó su carrera en informática trabajando para distintas empresas. Y durante su trabajo en una de ellas, en Remington Rand, Hopper trabajó en el equipo que desarrolló la UNIVAC 1,
la primera computadora comercial producida en los Estados Unidos. En 1952, Hopper creó el primer compilador, llamado A0, un programa que marcó un hito en la historia de la informática. El compilador permitía a los programadores escribir código en un lenguaje de alto nivel, más cercano al lenguaje humano, que luego se traducía automáticamente al lenguaje máquina que la computadora podía entender y ejecutar. Hasta ese momento, los programadores tenían que escribir sus instrucciones directamente en lenguaje máquina, un proceso complicado y propenso a errores. El desarrollo del compilador fue crucial para hacer la programación más accesible y eficiente, ya que permitió a los programadores concentrarse en la lógica y las estructuras de sus programas. A finales de la década de 1950, Hopper fue una de las principales figuras en el desarrollo del lenguaje de programación COBOL. Uno de los objetivos de COBOL era ser un lenguaje de programación universal y que así pudiera ser utilizado en una amplia gama de aplicaciones comerciales y gubernamentales. Este lenguaje permitió a las computadoras procesar datos en un formato más legible por humanos. El lenguaje fue adoptado rápidamente por la industria y por el gobierno, y se convirtió en uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo durante varias décadas. El lenguaje COBOL se basó en las ideas y principios de Flowmatic, un lenguaje de programación desarrollado por Hopper para simplificar la programación de aplicaciones empresariales. Grace Hopper fue una pionera en la informática en una época en la que las mujeres enfrentaban una considerable discriminación de género y tenían pocas oportunidades en la ciencia, la ingeniería y las matemáticas. Su éxito y liderazgo en un campo dominado por hombres demostró que las mujeres eran igualmente capaces de contribuir y sobresalir en la informática y en otros campos técnicos. A través de su trabajo en la Marina de los Estados Unidos, Hopper se convirtió en una figura emblemática y una fuente de inspiración para muchas mujeres en el ejército y en otros campos dominados por hombres. Su ascenso a rangos superiores en la Marina y su reconocimiento por parte del presidente Ronald Reagan son un testimonio de su tenacidad y de su habilidad para superar las barreras de género en un mundo tradicionalmente masculino. De hecho, fue ascendida al rango de contraalmirante en 1985, convirtiéndose en la mujer de más edad en servicio activo en la historia de la Marina de los Estados Unidos. Una de las frases célebres de Grace Hopper era: «Es más fácil pedir perdón que pedir permiso». Esta cita refleja su espíritu audaz y su enfoque proactivo hacia la innovación y el cambio. Con ello, Hopper alentaba a las personas a tomar riesgos y a aprender de sus errores. Grace falleció a los 85 años mientras dormía, en su domicilio de Arlington, Virginia. Fue enterrada con todos los honores militares. Terminemos con algunos datos curiosos que te harán reflexionar sobre su genialidad y su perseverancia. ¿Sabías que Grace Hopper popularizó la palabra bug, error, en la informática? Esta expresión se originó cuando ella y su equipo encontraron una polilla muerta en un relé de un ordenador Mark II en 1947. Hopper pegó el insecto con cinta adhesiva en la bitácora con el comentario: «Primer caso real de bug encontrado». Desde entonces, el término debugging, depuración, se ha utilizado para describir el proceso de encontrar y solucionar errores en los programas informáticos. Sin embargo, este incidente es erróneamente referido como el origen de la utilización del término, ya que en realidad bug ya formaba parte del idioma inglés, al menos desde que Thomas Alva Edison lo utilizó en sus notas en 1872. Además, Hopper tenía una personalidad única. Coleccionaba relojes de arena y, de hecho, tenía una colección de más de 100 relojes en su oficina. ¿La razón? Le fascinaba la naturaleza del tiempo y cómo medirlo de diferentes maneras. Hopper solía llevar consigo un trozo de cable de 30 centímetros de largo, llamado nanosegundo.
para explicar de manera visual el tiempo que tarda la luz en recorrer esa distancia. Esta herramienta pedagógica les ayudaba a las personas a comprender mejor la velocidad de los procesadores y la importancia de la eficiencia en el tiempo de cómputo. Estos datos curiosos nos recuerdan que detrás de cada gran mente hay una persona única y apasionada. Esta gran mujer no solo fue una pionera en la informática y en el ejército, sino también una mujer que rompió estereotipos y demostró que la pasión y la dedicación pueden llevarnos a lugares increíbles. Su legado sigue inspirando a las generaciones actuales y futuras a perseguir sus sueños, desafiar los límites y hacer del mundo un lugar mejor y más igualitario. Muchas gracias por todo, Grace Hopper. Si has llegado hasta aquí y te ha gustado el vídeo, deja un like o un comentario. De este modo, YouTube le dará más relevancia al vídeo y ayudas a que lo muestre a más gente. E incluso, si lo puedes compartir, mucho mejor.